A continuación, el doctor Roberto Saldívar nos hablará de Supracor uni y bilateral. Un placer hablar nuevamente con ustedes, sobre todo enfrente a esta delantera tan importante como Tito y Pancho. Es muy importante la delantera mexicana que hay ahora acá. Así que vamos a hablar un poco de Supracor en presbicia. La utilización del láser exímero para tratar de corregir la presbicia lleva mucho tiempo y consiste en dos partes. La primera, en tratar de conseguir la corrección del defecto lejano, que sea miopía, hipermetropía o astigmatismo combinado, y la segunda, una adición para tratar de corregir la visión cercana. Y hay un montón de approach que ha habido toda la vida para esto. Y si ustedes ven, hay distintos en el centro, un poco abajo, más abajo, en el medio, pero lo que nos vamos a concentrar es en la visión central. Y el Supracor es un nuevo approach que hizo la fábrica Tecnolast, modificando el hardware del 217, que en Europa ya se usa oficialmente para la hipermetropía y que nosotros lo estamos usando en todos los pacientes con todos los defectos. Desde todos los procedimientos de presbi que existe yo la primera vez que hice un procedimiento de presbi fue en el año 96. ¿Qué diferencia tiene el Supracor con respecto a todos los procedimientos? Primero, importante, la visión lejana tiene un perfil aférico. Entonces los pacientes, cuando corregíamos 5 o 6 años atrás la córnea combinada, por ejemplo, hipermetropía o miopía, y además le agregamos el presbi en la parte central, la visión lejana era mala porque era esférico la ablación, y como veían con la parte periférica era la parte más alterada, entonces la visión lejana se alteraba mucho. Por lo tanto, un perfil aférico mejoró muchísimo la visión lejana. Y la otra clave es la transición, la mejor transición que tiene entre la parte lejana y cercana, porque la transición la han llevado a la periferia. Y al llevar la periferia, la zona que más se influye en la visión lejana es la zona de transición. También tiene un eye tracking rotacional. Entonces han mejorado muchos de los problemas que tenía realmente el procedimiento cuando lo empezamos muchos años hace. Tiene varias claves para ser exitoso: el alineamiento, el cálculo del poder, la calidad de la lágrima, la dinámica pupilar, las expectativas del paciente y cómo funciona binocularmente. Y básicamente vamos a concentrar en la corrección en el centro, en la zona de transición y en la visión lejana. Más o menos así es como funciona. Esta zona de transición es muy importante porque la pupila muchas veces ronda por esta parte, y cuando está dentro de esta parte es cuando se arruina la visión lejana. También es muy importante el alineamiento. ¿Dónde lo alineamos? En el centro de la pupila o en el eje visual. Y eso también nos llevó mucho tiempo aprender dónde realmente se debía alinear. Es muy crítica la zona, y por lo tanto eso tenemos que mejorarlo. Por ejemplo, acá con el Lee Tracy podemos ver este paciente que está descentrado porque lo alineamos en la pupila. Este es el centro y acá está el centro, y ustedes pueden ver, está muy linda la imagen, pero no en el eje visual. Al contrario de este, que prácticamente está en el eje visual. O sea que básicamente el centrado es muy crítico y es muy difícil porque está separado por pocos micrones. La lágrima también es muy importante, y en esta imagen de OCAS ustedes pueden ver un paciente con lágrima normal, un paciente con lágrima mediana y un paciente con lágrima seca, cómo distorsiona la calidad óptica del mismo sistema. Entonces este paciente que tenía la misma refracción ve muy mal y este paciente ve muy bien, a pesar de que tienen prácticamente la misma refracción. Y eso solamente está influenciado por la lágrima. Por lo tanto, les voy a mostrar un poco rápido los resultados del estudio de hipermetropía que se hizo en Europa, y que la realidad que lo que se basó este estudio era en 4 pilares. Seleccionaron los mejores pacientes, que son los hipermétropes, que no acomodan, se hacen forma binocular, tienen más de 50 y son ojos vírgenes. Si ustedes quieren seleccionar el mejor paciente para este tratamiento, es este. El mensaje de todo esto: empezaron con una hipermetropía de alrededor de 1,90, esférico equivalente a 1,67, y el cilindro alrededor de media dioptría. Y si ustedes ven, el resultado es que
al cabo de 6 meses a un año lograron mucha estabilidad y están entre 0,37 y 0,36 de miopía. O sea, un resultado muy bueno para ese ojo. Este es el estudio multicéntrico europeo. Y si ustedes ven la estabilidad entre 6 meses y un año es bastante buena. Como ven, al principio está miopizado y después más o menos se estabiliza. Los resultados visuales son muy buenos, lo voy a pasar muy rápido. Simplemente el 85% ve a la distancia 20-30 en visión monocular y el 100% en binocular. Este es visión intermedia, el 100% 0,8 o mejor en visión intermedia. Y en visión cercana lo he pasado, pero ven 20-20 o mejor en la mayoría de los casos. Ahora quiero contarles a qué me dedicamos nosotros. Nosotros hemos tratado de tratar los pacientes que son para mí los más dificultosos en presbicia y los que todos queremos tratar, que son los emétropes o los miopes o los pacientes con astigmatismo. Y en realidad nosotros empezamos a trabajar en el grupo más difícil para mí, que es los pacientes muy jóvenes de 40 a 65 años, en forma binocular o monocular, que no tienen previa cirugía o que tienen previamente la SIC. Y entonces nuestro nuevo concepto es, podemos tratar a los pacientes como primer tratamiento antes del primer anteojo. Para mí el grupo más difícil es esto, cómo podemos tratar a los pacientes apenas empiezan la presbicia. Y entonces ahí tenemos que lidiar con un montón de problemas, que es la acomodación, el tamaño de la pupila y la sensibilidad a la luz, la diferencia de poder que requieren al comienzo con respecto al después y la alta demanda, porque son pacientes de 40 y pico años que quieren hacer deporte. Y si ustedes ven la visión de contraste en el tiempo, que era una de nuestras preocupaciones muy grandes que se perdiera, si ustedes ven al principio tienen una pérdida de visión de los contrastes más o menos relativamente mediana, pero a los 6 meses la visión de los contrastes, la pérdida es bastante buena, por lo tanto estamos muy contentos en ese aspecto. ¿Qué tuvimos que hacer para poder empezar a tratar los pacientes como el primer tratamiento en los pacientes muy jóvenes con hipermetropía, miopía y astigmatismo? Tuvimos que estandarizar muchas cosas que no estandarizadas, pero una de las cosas es qué es lo que le poníamos al láser. En caso de hipermetropía, lo que le poníamos al principio era la refracción manifiesta más el 50% de diferencia entre la refracción manifiesta y cicloplégica más la adición de presbicia. Todo era complejo porque teníamos que estandarizar no solo la corrección del presbis, sino simplemente que íbamos a corregir en la hipermetropía. Y si ustedes ven acá el target a un mes, ustedes ven, esto es lo que el paciente estaba pre y esto estaba post. Al principio encontramos que muchos pacientes estaban muy miopes usando este tipo de criterios, sobre todo en pacientes muy jóvenes. Entonces, para refinar el algoritmo en pacientes muy iniciales, cuesta mucho y hay que tener muchos parámetros diferentes. El segundo grupo fueron miopes y pacientes planos, en el cual, si nosotros veíamos el esférico equivalente pre y post, pre es rojo, post es azul, si ustedes ven en el grupo miope estábamos mucho más cerca del target, aunque no estábamos ni siquiera cerca de lo que queríamos al mes. ¿Por qué le estoy avisando al mes? Porque para que este procedimiento sea exitoso tiene que tener efecto wow. Y para que tenga efecto wow tiene que ver rápido bien. Y no me interesa que vea bien a los 6 meses, me interesa que vea bien muy rápido. Le estoy mostrando todos los inconvenientes que tuvimos para refinar el procedimiento. También estudiamos cómo se modificaba el cilindro. Entonces lo que hicimos es modificar todos los algoritmos y ahora trabajamos con muchas diferentes zonas ópticas. Ahora tenemos más que esto, 2.1, 2.3, 2.5 y 2.8. Significa que la zona óptica de la presbicia la modificamos de acuerdo a diferentes tamaños y además usamos entre el 100% y el 60% de la corrección. O sea, no le ponemos el 100%, sobre todo en pacientes jóvenes. O sea, que ya se transforma muchísimo más en personalizado. Y, perdón, para atrás era esto, ¿no? En monocular o binocular y tratamos cualquier tipo de efecto. Este paciente lo usó Roger recién, yo no sabía que lo tenía muchos pacientes porque es bastante reciente con los algoritmos nuevos, pero lo más importante que lo que mostró Roger hace un ratito es que un paciente casi plano de 52 años que veía perfecto y entonces uno de los pacientes difíciles de tratar, a pesar de que es más difícil todavía más jóvenes, y que la visión intermedia era muy mala preoperatoria, y que al operarlo este es el aspecto que tiene y muy rápidamente a los 2 meses ya tenía estas visiones que para mí son muy buenas, 22,5 de lejos, intermedia
y sin corrección en binocular, y el ojo que tenía el presby tenía 20-25 y al mes ya tenía 20-25. O sea, lo que estamos buscando no solo que vea cerca, que vea bien, sino que vea rápido. Eso requiere muchísimo más esfuerzo. Ustedes ven acá la visión intermedia del ojo con presby, es impresionante. Otra de las cosas que nos preocupaba era la pérdida de visión de los contrastes. Ustedes ven a los 2 meses la visión entre el ojo que no tiene presby y presby realmente es bastante pequeña, a pesar de que pende algo de contraste de adentro de los límites normal. Por lo tanto, es espectacular. Lo que lo diferencia de la monovisión es si tiene estereopsis o no. Y si ustedes ven, esta es la estereopsis de 25 segundos por arcos preoperatoria y 20 segundos a los 2 meses, o sea, la pérdida es muy baja, siguen manteniendo estereopsis. Esto lo separa, porque mucha gente dice, presby es monovisión. No, justamente esta es la gran diferencia con la monovisión, simplemente mantienen la estereopsis, ven en profundidad. Entonces el OCA se lo mostró Roger, la diferencia que hay entre el ojo con presby existe, pero es leve y la profundidad de acomodación aumenta muchísimo entre 0,50 y 2 dioptrías entre el ojo operado. Y por supuesto, les cuento esto que también se lo mostró mi hijo, desarrollamos un equipo durante el último año con 3 ingenieros y un diseñador para poder medir un montón de cosas que normalmente no tenemos manera de medirlas, para ver la reactividad de la luz, dinámica de la pupila y muchos factores de alineamiento. Y en base a esto estamos aprendiendo muchísimo de cómo seleccionar la zona óptica para que el paciente no solo sea funcionalmente útil rápido, sino que además logre una visión bastante rápida para que tenga efecto wow y atraiga gente realmente en la práctica, porque no de nada nos sirve de que tengamos un procedimiento que vean bien a los 6 meses. Así que en eso estamos, es mucho más complicado de lo que parece, porque nos requieren muchísimas más medidas de lo que teníamos que hacer antes, pero creo que es un procedimiento que vamos a tener en cuenta para el futuro. Muchas gracias. Roberto, pues esta tecnología es una de las nuevas alternativas para la solución y vi que particularmente con los colegas europeos mencionan que solamente está para hipermetropía y para astigmatismo mixto. Eso está en Europa. Ok. Ahora, comparativamente con otras técnicas, un lente intracorneal como un AcuFocus o el Intracor, ¿cómo pones a este procedimiento comparativamente con estas nuevas 2 alternativas? O sea, con Supracor tenemos 3 años de experiencia y con Canra yo puse mucho hace muchísimo tiempo y ahora empezamos de nuevo hace relativamente poco, 6 meses. Estamos tratando de comparar la velocidad de recuperación y los pros y contras. Y por supuesto, como en toda negociación, unos tienen pequeños pros y contras. Tampoco es muy equivalente la experiencia porque nosotros tenemos mucha experiencia con Supracor y no tanta con Canra. Sin embargo, los 2 resultados me impresionan y creo que las 2 técnicas son las que más futuro tienen para próximamente. Las 2 son muy críticas y el Canra, el centrado, es absolutamente crítico, estamos hablando de micrones, sin embargo tiene un efecto bastante excepcional, pero tal cual, la falta de luz es uno de los problemas que tiene, y en esto al revés, esto es muy dependiente de la luz para que puedan leer porque la adición es central. Si uno entiende las limitaciones, entiende lo que le explica al paciente y le explica exactamente eso, ese es parte del éxito. Ahora, es mucho más sofisticado el sistema de lo que nosotros queremos simplificarlo. No es desarrollar una zona óptica con un solo poder para todo. Esto evidentemente va a llevar bastante trabajo como para desarrollar varias ópticas para distintas personas. Me imagino que ustedes también ponen multifocales. Es lo más fuerte que hacemos, multifocales. Multifocales. Es lo número 1 de la clínica. ¿Qué piensas que estos pacientes que hoy se les hace Supracor, el día que vengan con catarata, se les podrá ofrecer la posibilidad de un multifocal o a estos pacientes? Yo creo que no, yo creo que ya tienen la adición central y que probablemente tengan que seguir con ese sistema o decidiremos en el momento, pero básicamente hay un par de pacientes que nosotros hemos operado con monofocal, Supracor arriba, y los resultados son bastante aceptables, o sea que en realidad ya tienen la multifocalidad en la córnea, por lo tanto no necesitan un sistema multifocal tradicional como el que estamos viendo ahora. De todas maneras, yo creo que esto va a ser una evolución parecida a lo que nos pasó en la clínica en los multifocales. Nosotros empezamos a poner bastante en el 2004, del 2004 al 2008 nuestra frecuencia de multifocal eran 2 por semana y en la actualidad es más o menos 40 o 50 por semana. O sea,
Nos llevó 5 años a aprender la negociación y aprender qué daba cada equipo y explicárselo a la gente y sacarle el máximo provecho. Y ahora es nuestra primera cirugía a los multifocales. Como cirujano que eres, hoy con esa tecnología, la típica pregunta de ¿qué te harías si quieres corregir prejuicios? ¿Qué me pondría yo? Estoy muy sorprendido, o sea, todo depende, también no lo quiero simplificar tanto, pero la realidad es que yo tengo, por ejemplo, lo que Roger explicó, a veces no se entiende, pero en realidad, si uno entiende el point spread function de lo que yo tengo, uno en base a eso uno negocia. Mi point spread function es excepcional. Yo tengo 0.3 de OSI, a pesar de mis 55 años. 0.3 OSI es equivalente a una persona de 18 años. Veo 20-12 con mi ojo no dominante y 20-15 eso. Es muy difícil para mí ofrecerme algo porque no hay nada que no me vaya a deteriorar algo y la realidad es que es muy complicado. Sin embargo, si hubiera desarrollado, por ejemplo, opacidad corneal, no hay duda de que pensaría mucho la alternativa de los multifocales que estamos usando ahora, que son trifocales, porque la realidad es que estoy sorprendido. Estamos trabajando con 4 trifocales, no bifocales, y los resultados que estamos teniendo son sorprendentes. Ven bien de lejos, bien de cerca y tienen un nivel de 20-30 de visión intermedia medida a los 50, 60, 77 y 80, lo cual con los bifocales normales, de multifocales que teníamos antes, no lo conseguíamos, sin deteriorar prácticamente la visión lejana. Es bastante bueno a considerar y con muy poca gente, muy poca queja a nivel de halos.